Estamos nuevamente con Omar Cairo. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, César, muchas gracias por la invitación. A Al tus contrario. órdenes. Gracias, al contrario, por aceptar. Omar no necesita presentación, es uno de los constitucionalistas más consultados y que mayor presencia tiene en la escena oficial. Omar, este instante está fuertemente influenciado por el intento o el proyecto desde el Congreso de promover una nueva ley que hasta por el nombre produce ruido, una ley de interpretación auténtica, el nombre evoca a los 90, referida a un asunto que ha marcado nuestras coyunturas en los últimos años, en la cuestión de confianza en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Qué impresión tienes sobre el sentido y el alcance de este borrador? Sí, la primera impresión es que es un menoscabo severo a una institución fundamental en el país y en toda democracia constitucional, que es el Tribunal Constitucional. En los países en los que existe Tribunal Constitucional, este órgano es el intérprete máximo de la Constitución. Es decir, cuando el tribunal le asigna un significado a un enunciado, este significado debe ser observado obligatoriamente por todos los poderes públicos, incluido el legislativo. Entonces, el Tribunal Constitucional, sobre los puntos que el Congreso pretende interpretar, ya ha dado de interpretación y contraria. Y no hagamos juicio de valor, simplemente cotejemos las interpretaciones. El dictamen establece que debe limitarse, debe entenderse que la cuestión de confianza está limitada ya por interpretación y por lo tanto no puede presentarse sobre reformas constitucionales ni sobre asuntos que son de competencia exclusiva del Congreso, o sea, proyectos de leyes, pues, que no se presente sobre proyectos de leyes. Y por otro lado, se establece que la denegatoria debe ser expresa. Es decir, esto que pasó en septiembre de 2019 no puede volver a pasar según la interpretación del predictamen. ¿Qué pasó en 2019? El señor del Solar pidió, bajo cuestión de confianza, que se paralice el procedimiento de nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional a las 11 de la mañana y que no se reanude sin antes haber aprobado la modificatoria. Eso no estaba obligando al Congreso, se lo estaba pidiendo bajo cuestión de confianza. Quería decir que si el Congreso le decía que no, estaba perdiendo el cargo todo el gabinete. ¿Qué hizo el Congreso? Continuó el nombramiento. Entonces ya le dijo que no a lo que pidió del Solar. Y cuando se le dice que no a lo que se pide bajo cuestión de confianza, técnicamente, ya no, esto no es interpretación, no es magia, nada. Técnicamente se está negando la cuestión de confianza. Pero en esta interpretación se pretende que además de esa negación a lo que se pidió bajo cuestión de confianza, hay una solemnidad que diga, se le ha negado el voto de confianza. Y esto se comunica al Ejecutivo y recién ahí tenga efectos. ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque el día de la cuestión de confianza del Solar, le negaron lo que pidió bajo cuestión de confianza a las 11 y a las 4 aprobaron una solemnidad esquizofrénica. Dijeron, te hemos negado lo que pediste bajo cuestión de confianza, pero te aprobamos la cuestión de confianza. Entonces, con eso pretendieron que no se había producido el supuesto para la disolución, lo cual claramente el Tribunal Constitucional ya dijo que no es cierto. Pero este dictamen dice que sí es cierto. Entonces, el dictamen está pretendiendo sustraerse a la interpretación obligatoria que el Tribunal Constitucional ha dado del artículo 132. Por esa razón, simplemente por esa razón, es de convertirse en ley, sería una ley nula, sería un quebrantamiento del equilibrio de poderes, quebrantamiento del ordenamiento constitucional. Pero el Congreso sí puede colocar esos contenidos, pero no como interpretación, porque si el Tribunal Constitucional interpreta lo que actualmente dice la Constitución, eso no prohíbe que la Constitución cambie parcialmente. Entonces el Congreso podría incluso hasta eliminar la cuestión de confianza, ya para no interpretar si fáctica, expresa, se elimina la cuestión de confianza, pero tiene que hacerlo con una ley de reforma constitucional, no con una ley interpretativa, porque la atribución de interpretar máxima en el Perú es la del Tribunal Constitucional, el que ya interpretó estos artículos. Entonces, creo que sería dramático que, por decirlo menos, que el Pleno del Congreso apruebe este dictamen.
quiero navegar un poco contigo en antecedentes. ¿No hubo después del año 16 una reforma al reglamento del Congreso que intentaba hacer algo de estructura semejante y no fue el tribunal el que le dijo al Congreso que no podía reformar su reglamento para producir consecuencias sobre las reglas de relación entre el Ejecutivo y el Parlamento? ¿No es la primera vez entonces que estamos discutiendo ese tipo de cosas en este marco? No, 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 porque justo uno de estos criterios de interpretación lo pronunció el tribunal cuando el Congreso modificó el reglamento y ahí dijo más o menos lo que está diciendo este dictamen. En el reglamento estableció que no se puede hacer cuestión de confianza sobre proyectos de leyes ni sobre el procedimiento de control político. El tribunal dijo, ¿saben qué? Esa interpretación es equivocada. La cuestión de confianza del 132 no tiene límites materiales, por lo tanto se puede plantear sobre cualquier solicitud. Lógicamente, esto no puede ser llevado al absurdo. Tienen que ser solicitudes de competencia del legislativo porque al legislativo solo se le puede pedir lo que es de competencia legislativa. No le vas a pedir lo que es competencia de la SUNAT. Tienes que pedir lo que es competencia del legislativo. Ni lo que es competencia del ejecutivo, porque si es de competencia del ejecutivo, el ejecutivo ¿para qué lo pide? Simplemente lo hace. Entonces, lo que se estableció es que no pueden establecerse estos límites, pero sí hay un límite intrínseco, que es el siguiente. Solamente se puede pedir aquello que es competencia del legislativo, pero que está vinculado con las necesidades de gestión del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, lo que pidió del Solar, que era que se modifique el nombramiento para que se evite la repartija, para que no haya invitación, sino sea concurso. Eso concordaba con una política de Estado que era la transparencia en las instituciones de control y la lucha contra la corrupción. Por ahí no había problema. Pero si se va a plantear como el pedido siguiente, que se apruebe una norma que convoque a referéndum para consultar sobre una asamblea constituyente. No, ahí ya está desbordando, pues, porque eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del Ejecutivo. Eso tiene que ver con la arquitectura institucional que excede al Ejecutivo, del Legislativo, del Tribunal Constitucional, del BCR. Eso es un pedido que es manifiestamente improcedente. No porque no sea competencia, no porque sea competencia del Congreso, sino porque es algo ajeno a la función gubernamental. Es más bien un tema que concierne al poder constituyente, que el poder ejecutivo no es el poder constituyente es la atribución del pueblo de modificar la constitución sin observar los mecanismos previstos en el artículo de reforma. Entonces es algo totalmente ajeno al ámbito propio de la cuestión de confianza. No me refiero a las materias específicas, no, al ámbito propio, es decir, no se puede plantear una solicitud relativa a la modificación total de las estructuras políticas ajenas al Ejecutivo a nivel de constitución y hacer cuestión de confianza de eso. El pedido, la cuestión de confianza sería improcedente en ese caso. Bien, has citado varios ejemplos sobre lo que no se puede aceptar en términos de confianza y lo que sí se puede aceptar. Entre lo que sí encuentras un ejercicio razonable está el caso del Solar y la cuestión de confianza propuesta para que el Congreso no modifique la conformación del Tribunal Constitucional mientras el Ejecutivo y el Parlamento disputaban sobre el proyecto de ley de anticipo de elecciones y corte de mandato. Pero hay una otra serie de situaciones conflictivas o discutibles o que se están discutiendo. ¿Qué opinarías sobre un esquema en el que el Ejecutivo ponga bajo cuestión de confianza la aprobación de una ley? No su debate, sino la aprobación de una ley. ¿Encuentras ahí una colisión con la prohibición de someter al Parlamento a mandatos imperativos? No, porque la cuestión de confianza consiste precisamente en el pedido de aprobación de proyectos de ley, de aprobación de medidas. Por eso que el artículo 132 dice, la desaprobación de una iniciativa, desaprobación, no debate, no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza. O sea, el ministro pide, por favor, aprueben esto. No les estoy obligando, ¿eh? Pero si no lo aprueban, me están sacando del cargo. Esto si el ministro, si es planteado individualmente, la desaprobación hace perder el cargo al ministro. Si es por el gabinete, por el primer ministro, hace caer a todo el gabinete. Si es por segunda vez que lo hace el gabinete, hace caer al gabinete y
habilita la disolución. Pero lo que se deniega es el pedido de aprobación, por una razón fundamental, porque si fuera el debate, la cuestión de confianza no tendría utilidad, porque basta que el Ejecutivo, el presidente de la República, presente una iniciativa y ya con eso el Congreso está obligado a debatirla, porque la iniciativa legislativa es el derecho que tienen los legitimados para presentar un proyecto de ley a que se active el procedimiento legislativo y por lo tanto, se den los pasos que son el trámite de comisiones, la exoneración y el debate en el Pleno. Entonces, eso no es porque el presidente lo pida, eso es porque es una obligación del Congreso. Lo que no es obligación es aprobar el proyecto de ley. Entonces, el mecanismo de presión válido, porque en eso consiste la cuestión de confianza, es que un ministro o el primer ministro le diga al Congreso, pido que aprueben esta ley. No están obligados, pero si no la aprueban, me están sacando del cargo. En eso consiste en todo el mundo la cuestión de confianza, o sea, no estamos inventando nada. Ahora, y claro, nuestra cuestión de confianza está además amarrada a la posible disolución del Congreso. Vamos a poner esto en secuencia. El Ejecutivo pone la cuestión de confianza o por un proyecto de ley o por la abstención o la promoción de algún otro evento vinculado a las competencias del Parlamento, porque como has dicho, si está fuera de la competencia del Parlamento, la Por cuestión de confianza ejemplo, no tendría como pasó sentido. con Zavala, que estaban por censurarla y dijo, pido que no la censuren. La censuraron, entonces estaban rechazando la cuestión de confianza. Y ahí no hubo que oficio, nada, simplemente quedó clarísimo que al denegarse el pedido de Zavala, habían rechazado el pedido bajo cuestión de confianza y el gabinete cayó. Con El lo gabinete que, cayó. con lo que esta es una pregunta, desde tu punto de vista, responder a una invitación de interpelación poniendo bajo cuestión de confianza que el Congreso se abstenga de la interpelación, ¿podría ser válido y legítimo? No, no por una razón, porque ahí no hay una vinculación con las necesidades de funcionamiento. Para que el gabinete de Zavala presenta esto porque necesitaba contar con Martens. La interpelación no genera la pérdida del cargo del ministro. La interpelación termina cuando el ministro responde las preguntas y se va a su casa y todo igual. Lo que se confunde es que dice, lo vamos a interpelar, así con el dedo señalan, como si la interpelación al terminar diera lugar a que voten si se queda o se va. La interpelación termina con las respuestas. Puede iniciarse un procedimiento de censura después o puede no iniciarse y tiene otros requisitos. Habrá que reunir el 25% del número legal de congresistas como mínimo de votos para abrir el procedimiento y todo lo que viene después, pero eso puede no iniciarse. La interpelación termina con las respuestas. Entonces, si es un abuso que le diga, ¿sabe qué? No le pregunte. Eso sí es un abuso. Eso sí no tiene nada que ver porque no está vinculado a la función del presidente evitar que el Congreso hurgue sobre cómo está realizando sus funciones. De hecho, hurgar no conduce necesariamente a censurar, es la No, censura y no la interpelación, exactamente. ni la estación de preguntas a la que tendrían que Tampoco, provocar ni la una acción invitación a efectiva. informar a los ministros, ni la pedida de informe, nada. Eso sí, imagínate que le pidan a un ministro, enséñeme los documentos relativos a tales contratos. Hago cuestión de confianza para que retiren ese pedido. No, eso ya es eso es Es el negar la absurdo, pues. función de fiscalización en pleno, Totalmente. ¿correcto? Y además no está vinculado con la necesidad de funcionamiento, porque el Ejecutivo no deja de funcionar por integrar un documento. Además, tiene mecanismos para evitar esa entrega amparándose en la ley, por ejemplo, estableciendo, claro que de manera sustentada, esto corresponde a seguridad nacional. Pero eso no quiere decir que haga cuestión de confianza sobre eso al final es completamente ajeno al ámbito propio de la cuestión de confianza. Con lo que habría sido un error, si es que esto ocurrió, que el Congreso se abstenga de interpelar ministros antes de la sesión de investidura del gabinete, creyendo que la interpelación consumía una de las llamadas 2 balas de oro. ¿Es correcto? Totalmente, totalmente. Sí, lo que tendría que haber evitado para consumir esos instrumentos es censurar al primer ministro, pero pudo interpelarlo y terminaba la interpelación y mejor, llegaban ya con las respuestas a la interpelación a la sesión de mal llamada de investidura y entonces el ministro ya tendría que haber nutrido su mensaje
a partir de las respuestas que presentó en la interpelación y de las contrapreguntas que hubo. Entonces, no habría perdido nada. Y al Lo que me contrario, extraña mucho, César, es que más o menos hace un mes se está diciendo hay 5 ministros cuya presencia es intolerable, da vergüenza, es una inmoralidad bárbara, el Perú se está convirtiéndose en un soviet supremo, no deben estar ahí. Sin embargo, no se activan los mecanismos para retirar esos ministros, porque para censurar a un ministro no basta con iniciar el procedimiento de censura. Según el reglamento del Congreso, antes tienes que haber invitado al ministro para que informe. Y si el día y después de que fue a informar o después de que se negó, recién puedes iniciar el procedimiento de censura. Y también puedes iniciarlo después de que ha sido interpelado. Y ni se ha interpelado, ni se ha invitado a los ministros a informar. Recién esta semana se ha invitado a 3 ministros. Hoy día no van a informar. Hoy día se va a poner fecha para el informe. Pero al mismo tiempo se dice esto ya es Unión Soviética, Vietnam del Norte. Es que da la impresión de que el problema no es, o es ignorancia, bueno, ya pensemos de buena fe, pues, de que creen que hay un problema grave, pero a la vez no conocen los mecanismos para resolverlo. Si cree los sectores de derecha, con todo respeto, la derecha es una tendencia política válida, no se insulta a nadie diciendo lo que es de derecha. Si cree que es intolerable la presencia de 5 ministros, ya tendría que haber hace 30 días empezado los mecanismos para sacarlos. Y no necesita para sacarlos demostrar que ha sido sentenciado, condenado, no, porque la censura es un mecanismo de control político. Me parece inconveniente que un señor que haya sido mencionado en un atestado siga en el cargo. Él no puede como argumento decir, no, pero presunción de inocencia cuando me condenen en la Suprema. No, pues no le estoy diciendo delincuente. Estoy diciendo que es inconveniente, nada más. Y es mi potestad como Congreso censurar cuando creo que es inconveniente la presencia de un ministro. Pero nada de eso se ha hecho. Todo lo que hay son expresiones extrainstitucionales que lo que han hecho es crear zozobra. Y nada más que eso. Ahí yo comparto contigo el argumento. Me da la impresión que estamos entrampados en una suerte de, voy a decirlo con un oxímoron, una forma de equilibrio desequilibrante, ¿no? Que de varias maneras depreda el sentido de la política en forma, ¿no? Es como si estuviéramos erosionando las bases de conexión legal entre el Ejecutivo y el Parlamento sin consecuencias. Pero en tu aproximación hiciste un giro que he anotado y sobre el que quería regresar. Tú abordas la cuestión de esta iniciativa o su intento de interpretación auténtica de la Constitución más como un agravio a las funciones del Tribunal Constitucional que del propio Ejecutivo. Esto me parece especialmente importante en un momento en que el Parlamento se apresta nuevamente a intentar reemplazar a los jueces del Constitucional. ¿Sientes, Omar, que en medio de esta suerte de crisis sostenida estamos deteriorando el espacio institucional en el que se mueve el tribunal? Yo creo que sí, porque en realidad el problema es si el tribunal habría interpretado la Constitución en el sentido que dice el predictamen, yo estoy discrepo totalmente, pero habría que respetar. Si el tribunal habría interpretado en ese sentido, pues tendría que utilizarse con esa significación al artículo 132. Ni siquiera sería necesaria la ley interpretativa. Pero cuando el Tribunal Constitucional establece una interpretación contrapuesta, el Congreso no puede burlar esa interpretación y pretender establecer otra. Porque cuando el Congreso aprueba una ley, las leyes son obligatorias, no son consejos. Está mandando aquello que está mandando a desobedecer al Tribunal Constitucional. Por eso es que el menoscabo es grave. Al tribunal, no al Ejecutivo, porque ya te digo que si el tribunal habría interpretado que la cuestión de confianza no se puede hacer sobre reformas constitucionales, sobre el proyecto de ley, si el tribunal hubiera establecido que, sí, bueno, eso, y además que tiene que ser expresa, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero habría que respetar en un sistema constitucional democrático
las discusiones en algún momento terminan y ese es y terminan cuando el Tribunal Constitucional dice lo propio. Y además, porque el legislativo también puede llegar a establecer que la cuestión de confianza no sea sobre proyecto de ley ni sobre reforma, y además que tenga que ser resuelta en forma expresa, aunque me parece contradictorio con que apruebe la solicitud y después apruebe la confianza, lo cual es, digamos, esquizofrénico. Pero ya veríamos ahí, pues, analizaríamos la Constitución, pero para eso tiene que establecerlo en la Constitución. No puede introducir, no puede pretender por la vía de interpretación contrapuesta a lo que dice el Tribunal Constitucional, establecer un contenido que no está en la Constitución. Podría ser una reforma constitucional. Es más, podría eliminar de la Constitución a la cuestión de confianza por reforma constitucional y no habría ningún problema. ¿Y cómo juega promover una ley entonces inconstitucional, una ley que contradice el sentido de la jurisprudencia ya establecida por el tribunal, y al mismo tiempo iniciar el procedimiento de reemplazo de los jueces del Constitucional? ¿No es estructuralmente una crisis o una situación semejante a la que condujo al cierre del Congreso presidido por el señor Olaichea en ese momento? No, a mí, bueno, en realidad tiene relación, pero si es que eso es así, tiene toda la imagen de una maniobra destinada a lo siguiente. Nosotros transgredimos la interpretación del Tribunal Constitucional, con lo cual estamos haciendo un quiebre del sistema constitucional, pero a la vez elegimos a 7 amigos, para decirlo gráficamente, a 7 amigos en el TC, que cuando reciban la demanda van a decir, como son nuestros amigos, no pasó nada, está bien. Lo que es transgresión no es transgresión, pues. Está describiendo Entonces conflicto de ahí sí se intereses. deteriora todo. Ahí ya el país se pone institucionalmente patas arriba. Sería realmente dramático que eso ocurra. Como decía, estás describiendo un conflicto de intereses, es decir, nuevamente, un parlamento que elegiría a un tribunal en medio de una controversia cuyo resultado quiere predeterminar. Eso, Y además lo estarían nombrando inmediatamente después de haber cometido una flagrante contravención a la interpretación del tribunal. de acuerdo. Es decir, Además, generando un caso constitucional. exactamente generando un caso en el cual él es manifiestamente transgresor y después nombrando a aquellos que van a decidir si eso no es una transgresión. Es como, perdóname el ejemplo, pero es como cometer un delito y luego elegir yo al juez que me va a juzgar, ¿no? Exactamente. Ahora, Omar, ¿no crees entonces que esto debería ya llevarnos a una revisión profunda del procedimiento de selección de jueces del Constitucional? Déjame lanzar una idea intuitiva. No pretendo que sea un concepto en forma, pero me da la impresión que el procedimiento de elección parlamentaria de jueces constitucional fue diseñado pensando que la mayor cantidad de carga de litigación del tribunal iban a ser habeas corpus y amparos, es decir, procedimientos del ciudadano contra la administración. Y claro, de un tiempo a esta parte, creo que la escena más crítica, probablemente cuantitativamente no la mayor, pero la más crítica de competencia constitucional tiene que ver con relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento o con leyes que contradicen la Constitución. Y eso cambia el foco de referencia. ¿Tiene algún sentido en este marco mantener el procedimiento de selección de magistrado constitucional en manos del Congreso, que se ha convertido en una contraparte típica de los casos constitucionales? Sí, creo que ya está cada vez más claro que es necesario revisar ese mecanismo para que digamos que eh, estructuralmente, conceptualmente no es deficiente, porque recuerda tú que en Estados Unidos la validez de las normas, de los actos del gobierno, los examina la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es nombrada por el presidente y es ratificada por el Senado. O sea, es un nombramiento puramente político. Lo que pasa es que hay otra cultura ahí, institucional. En cambio aquí lo que hay es una cultura en la cual el Congreso viene entendiendo que va a nombrar a aquellos que aseguren que las leyes que ha aprobado no van a ser, aunque sean transgresoras, no van a ser anuladas. Entonces, con esa práctica a la vista, creo que sí amerita revisar y establecer un mecanismo distinto. El problema es que eso depende del propio Congreso, porque el mecanismo para cambiar el artículo que regula el nombramiento a cargo del Congreso
lo tiene que aprobar el Congreso en una legislatura con ratificación de referéndum o en 2 legislaturas con 2/3, con más de 2/3 del número legal de congresistas. Entonces es casi un callejón sin salida. Pues de varias Y la maneras, única forma, digamos, ya también con esperanza, la única forma es eh, de resolver esto es esperar que los congresistas hagan 2 cosas. Una, que realicen esa reforma. Y la otra, que con el mecanismo que tienen, no utilicen instrumentos como la invitación, la repartija y esto. Entonces, dependemos de su buena voluntad. lo que no suena muy seguro en un momento en el que vemos precipitarse al Parlamento hacia el desequilibrio de ambas instituciones, ¿no? Ahora, Omar, hace poco el Congreso anterior modificó el Código Procesal Constitucional. Digamos, como vienen las cosas, habría que decir que el código ha sido modificado dentro de este ciclo de deterioro de las bases institucionales de autocontrol y corrección en las relaciones Ejecutivo-Parlamento. ¿Qué impresión tienes del sentido de esa reforma del Código Procesal? Bueno, esa reforma tiene muchas deficiencias. El Código Procesal Constitucional en el año 2004 fue producto de un trabajo muy serio en el cual estuvieron juristas de la trayectoria de Francisco de Guren, Samuel Abad, y el Congreso, que no era, además era un Congreso de la época del gobierno de Alan García, o sea, no se puede decir que es un Congreso caviar ni nada. Tomó el dictamen, el proyecto y lo aprobó, lo cual mostraba que era un trabajo técnico que aún para un Congreso con una diversidad de colores políticos era aceptable. Pero resulta que ahora en el medio de una controversia severa, el Congreso que perpetró un golpe de Estado el año pasado, instituyendo el gobierno de facto del gobernante del señor Merino, es el que hace el cambio integral de este código. Y este código involucra cosas tan importantes como procesos para resolver necesidades de protección urgente de los derechos y además los procesos ante el Tribunal Constitucional. El proceso de inconstitucionalidad y la cuestión y el proceso competencial. Entonces no ha sido lo más, no ha sido conveniente que este cambio se produjera ni en ese momento ni a cargo de ese Congreso. Ahora, Porque es un Congreso sobre el que pesa la carga de haber perpetrado un golpe de Estado. No olvidemos esto. Muchas personas afirman que, miren, que es discutible. Yo no sé que, yo no creo que sea discutible que se haga una vacancia por incapacidad moral porque se dice que un ex gobernador regional hace mucho tiempo tuvo un tema delictivo sobre el cual la fiscalía va a actuar. Se le destituye vía vacancia por incapacidad moral por considerarlo inmoral. Incapacidad moral no significa inmoralidad, significa incapacidad mental, esto es del siglo XIX, y enseguida ingresa al poder el señor Merino, que empieza a gobernar al 4.º día y al 6.º día renuncia, porque es insostenible. Eso, si no es un gobierno de facto, ya no sé qué cosa es un gobierno de facto. Entonces, lo que hizo el Congreso fue perpetrar un golpe. Ese Congreso cambia el Código Procesal Constitucional, caramba, realmente es dramático. y este Congreso cambiaría la conformación del tribunal. Omar, dijiste hace un rato que, claro, que el gran problema de la modificación del proceso de elección de la magistrada constitucional consiste que pasa por el mismo Congreso que está ahora disponiéndose a abrir el procedimiento de instalación. Temo, temo que nuevamente entremos a un procedimiento sin candidatos que tengan la estatura necesaria para reemplazar a los jueces del Constitucional. Temo que volvamos a desembocar en una situación como la reciente que tuvimos, que terminó de una u otra manera, no sé si resuelta, pero influenciada por los amparos que se promovieron contra el procedimiento de elección. Temo que vayamos entonces camino a la cuarta crisis de jueces, o la cuarta crisis de nombramientos de jueces del Constitucional, el cuarto entrampamiento del Congreso unicameral. Tenemos algo distinto a invocar la abstención y el autocontrol del Congreso para poder impulsar una reforma que nos permita tener
o sostener un constitucional equilibrado en medio de un país que se está desequilibrando a una velocidad alarmante? Yo creo que tenemos algo, pero que no tendría la efectividad que tuvo la cuestión de confianza planteada por Del Solar, porque esa fue la cuestión de confianza de un segundo gabinete. Imagínate que el Congreso invite a 7 amigos, para decirlo así, amigos en el mejor sentido, compañeros de colegio que van a decir sí a todo. Y entonces el presidente presenta un proyecto de reforma de la ley orgánica para que el mecanismo no permita un nombramiento de ese tipo. Y entonces pasa lo mismo que en septiembre del 2019. Presenta una cuestión de confianza y dice, antes de nombrar, modifiquen el mecanismo que permite la invitación de los 7 amigos. Entonces, con eso, si el Congreso nombra, estaría sacando del cargo al Premier y al gabinete. Lo que pasa es que no habilitaría la disolución, porque sería el primer gabinete que es destituido. De acuerdo. Omar, vamos a estar en comunicación. Creo que esta escena institucional casi cambia una vez por semana, de modo que necesitamos mirarla, pensarla y ver alternativas. Está con nosotros Omar Cairo. Omar, muchas gracias. Muchas gracias, César. Con todo gusto. Encantado. Un abrazo.